Bien, empezamos con el tema de ética en investigación. Es un tema importante. Ética lo podríamos entender como esa expresión de valores y guías que deberíamos alcanzar como profesionales. Y es un término, digamos, genérico para las varias formas de entender y examinar lo que tiene que ver con la vida moral, en este caso, de la profesión en la aplicación investigativa. Se trata de esas costumbres y modos de ser con sus respectivas obligaciones con el ser humano. Vean que en esta presentación, desde la portada, hay muchísima imagen de personas, porque nosotros cuando investigamos desde orientación, trabajamos con gente, entonces la investigación en nuestras ramas es bastante delicada. Hay otras ramas, por ejemplo, se me ocurre química industrial. Mi mejor amigo se graduó de la Nacional de Química y la tesis de él era poner bolsitas a las 5 de la mañana, bolsitas especiales, ¿verdad? A las 5 de la mañana en ciertos puntos, recogerlos a las 6 y analizar los compuestos del aire que esas bolsitas tenían. Evidentemente, hay algunos principios éticos que ellos tienen que desarrollar, pero la delicadeza que se necesita para trabajar con seres humanos es muy distinta. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta estas formas o valores o guías de ver el mundo moral dentro de nuestra profesión para poder trabajar a fondo. Bien, en investigación, ¿cómo podríamos, por decirlo de alguna manera, contextualizarlo a lo que tiene que ver con el estudio de diferentes fenómenos? Bueno, estos principios éticos nos ayudan a los investigadores a alcanzar nuestros objetivos, evitando no solo estrategias, sino diseños y dilemas morales que comprometan nuestros valores, ¿verdad? Nos ayuda a tomar decisiones cuando tenemos situaciones en conflicto y es esencial para ser conscientes de nuestras responsabilidades a la hora de investigar, no solo con las personas participantes, sino también con nuestros compañeros de trabajo, la profesión y la sociedad en general. Esto incluye un respeto, evidentemente, por la cultura y el reconocimiento de las formas básicas de nuestra organización social. Ahora está, lastimosamente tengo que decirlo así, ahora está muy de moda lo que tiene que ver con estar en esta situación de Estados Unidos, muy empáticos con la situación de racismo que viven en ese país. Y no digo que nuestro país no tenga también algunas situaciones que deberíamos de prestarle atención en cuanto al tema, pero sí Estados Unidos ha sido una lucha muy difícil en las últimas semanas y los investigadores en esos contextos, bajo esas culturas, tienen que tomar muy en cuenta el código de ética que vamos a ver ahora para las investigaciones, para no tener malas consecuencias en cuanto a estados de ánimo, en cuanto incluso formas de ver la vida, diferentes situaciones que podrían detonar de los instrumentos de investigación que nosotros hagamos para recabar información de personas. ¿Eh? ¿Cuáles son los requerimientos éticos en una investigación? O sea, ¿qué tendría que perseguir una investigación para ser lo suficientemente rigurosa en cuanto a ética? ¿Ok? Tiene que tener un valor científico y social. Nada de lo que nosotros hacemos puede ser por simple interés personal, sino que su valor le va a aportar a la ciencia y le va a aportar a la sociedad. Tiene que tener una validez científica en el sentido de que tanto sus instrumentos como la construcción general de la investigación sea no solo consistente y coherente, sino que también sus instrumentos hayan sido probados para que realmente la información que se recabe nos lleve a conclusiones fidedignas y evidentemente también el análisis y el uso de los datos se hagan de una manera ética. Se tiene que tener una justa selección de sujetos. Pasa mucho en las investigaciones que se busca personas que tenemos a la mano, ¿verdad? Y este criterio de conveniencia a la hora de seleccionar sujetos de investigación, algunos investigadores no son tan fan de este método de muestreo, sobre todo en el área cuantitativa. No es que esté mal, pero sí se tiende
a poner en duda la forma en que se ha hecho la selección. Entonces es muy importante que cuando nosotros seleccionemos nuestras personas participantes o nuestra muestra, sea en función de la investigación, en función de que los datos que recabemos de verdad nos ayuden y que no sea nada más para nosotros salir del paso con los requerimientos y obligaciones de la parte académica. ¿Okay? Tiene que haber una positiva relación entre costos y beneficios. Eso me refiero que lo que implique no solo para las personas participantes, sino también para las personas investigadoras. En costo tiene que estar también relacionado con los beneficios, o sea, que nosotros no tengamos más costos que beneficios y que las personas participantes también estén en equidad, que lo que les cueste llegar a la aplicación de instrumentos y demás sea más fácil para ellos y que además la investigación y su participación en ella le traiga beneficios. ¿Okay? Tiene que haber un consentimiento informado, que ahorita vamos a profundizar en ese tema, pero básicamente es esta información que se le da a las personas participantes y a la muestra para que sepan qué se va a hacer con la información, qué se va a pedir y cuáles son los objetivos de esta información. Como ustedes lo vieron en las lecturas, normalmente no se recomienda que se hable de hipótesis en el consentimiento informado para no hacer que las personas tiendan a responder, ¿verdad?, a la hipótesis, sino que la información sea lo suficientemente objetiva. Y evidentemente el respeto por la autonomía y el bienestar de las personas que participan en la investigación. Tenemos diferentes principios éticos que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de trabajar investigación, sobre todo en nuestra área. ¿Qué es lo que nos dicen como principios éticos? Bueno, la no maleficencia, es decir, no infligir ningún tipo de daño o, sobre todo, evitar posibles daños a otras personas. Entonces, en temas de investigación de orientación hay que tener mucho cuidado de que ustedes no empiecen a hacer un proceso o abran unas heridas que requieran un proceso porque ustedes lo que están es investigando. Entonces hay que también tener cuidado del riesgo que eso podría causar en las personas participantes, de abrir una herida que después ustedes dentro de sus objetivos de trabajo no van a poder cerrar porque sus objetivos de trabajo son de investigación y no de intervención. Es responsabilidad del investigador en nuestra profesión planificar, actuar con mucho cuidado a la hora de diseñar y ejecutar proyectos de investigación, sobre todo aunque se produzcan daños que no sean intencionales, pues también trabajar en función de eso. El otro principio es la beneficencia, que significa hacer el bien, ¿okay? ¿Qué beneficios va a obtener no solo las personas participantes, ¿verdad?, sino la disciplina en sí, sobre todo tomando en cuenta que dentro de la disciplina de orientación, pues nosotros acompañamos en ese proceso de ayuda a las personas a resolver sus problemas, ¿verdad?, pero que lo hagan por sí mismas. Eso nos lleva al tercer principio fundamental, que tiene que ver con la autonomía, que es uno de los principios y piedras angulares de derechos de los sujetos que participan en nuestra investigación. Y es respetar ese derecho que tienen los participantes de negarse a participar, valga la redundancia, o de tener una noción completa de la información, así como también, que lo vamos a ver más adelante, que todo lo que nosotros informamos en el consentimiento sea realmente respetado, porque eso es lo que le da la autonomía de decidir si siguen o no siguen con nosotros dentro de la investigación. Siempre es un riesgo y esta parte ética hay que hacerla antes de empezar a aplicar instrumentos, ¿okay?, para que las personas puedan tomar decisiones informadas respecto al proceso. Como cuarto principio ético tenemos la justicia, que en esencia, ¿verdad?, tiene que ver con que todas las personas sean tratadas de manera igualitaria y equitativa, y implica también que tengan recompensas justas cada profesional por el trabajo y la propiedad intelectual de cada uno. Esto sobre todo, jóvenes, tomarlo en cuenta cuando no estamos haciendo la investigación solos. Requiere también de mucha ética y de mucha paciencia. El proceso de investigación, bueno, ustedes ya lo están viviendo, no es tan fácil y requiere mucha inteligencia emocional, y cuando estamos trabajando en parejas es muy importante que el principio de justicia esté presente siempre
y que eso incluya la responsabilidad de los actos que implican el trabajo de investigación. Y por último tenemos el principio de fidelidad, que tiene que ver con cumplir las promesas y acuerdos que nos hicimos tanto como compañeros de investigación como con nosotros mismos, ¿verdad? Las metas y las responsabilidades que nos aplicamos, como con nuestros tutores o tutoras y las personas participantes. Entonces, este principio es sumamente importante para que la reputación de nuestra profesión no se vea afectada y también para que las personas participantes puedan cumplir el resto de principios que ya explicamos anteriormente. Esto está en el Código de Ética del Colegio de Orientadores. Yo los invito a que lo lean, ¿verdad? A que lo repasen y revisen, pero sí nada más de una forma muy, ¿cómo les digo? Muy resumida. Hablamos de que los principios de la disciplina tienen que ver con el compromiso que tenemos nosotros, ya no como personas, sino como profesionales, a cumplir no solo con los acuerdos que hemos llegado con las personas participantes, sino con terminar la investigación como tal, ¿verdad? La responsabilidad, o sea, responder o la habilidad de responder ante nuestros actos y ante nuestras decisiones para sacar adelante las situaciones, incluso cuando hemos tratado de cuidar todo el diseño de nuestra investigación y aún así dentro de los instrumentos alguna persona tuvo un trigger y se activó alguna situación o alguna herida que no se había trabajado, tener la responsabilidad como profesionales de no dejar que esa persona se vaya sin un acompañamiento o una contención que necesite en ese momento. La autonomía de respetar las decisiones de la persona que estamos investigando, ¿verdad? En este caso, en el caso de la disciplina en general, de la persona que estamos acompañando. La probidad, que tiene que ver con esa moralidad, integridad y honradez que debería caracterizar nuestras acciones. La confidencialidad, que es súper importante entre las responsabilidades del investigador y la investigadora, que es que la información no solo no sea ligada con nombre a la persona participante, sino que además no haya ningún dato, vean lo que están diciendo, jóvenes, no haya ningún dato que haga parecer o que haga que se pueda ver que la persona X se vea relacionada. Entonces hay que tener mucho cuidado, no es solo poner informante 1 o informante 2, sino que también implica no, es que oigo como un eco, disculpe, implica no hacer que las demás personas puedan intuir de quién se trata la persona participante. Los últimos dos principios éticos fundamentales de la disciplina tienen que ver, bueno, con la no maleficencia o la beneficencia de la persona orientada y evitar dañarla, y la no discriminación, que también tiene que ver mucho con el principio anterior que hablábamos de justicia, en el sentido de ver a todas las personas por igual y inclusive con la justicia de sus derechos de autor y de trabajo. Bien, ¿cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos como investigadores, investigadoras dentro del proceso? Primero es la ejecución del estudio de investigación, perdón, es decir, es tener esa responsabilidad de planificar y llevar a cabo de manera precisa y confiable cada uno de los procesos. O sea, la ética parte desde ya de que ustedes realmente no solo se comprometan a hacer las cosas que tienen que hacer por requisito académico, sino que estén seguros que lo están haciendo con buen paso, que no están falsificando información, que están citando bien, o sea, que no hay plagios, y que el proceso no es porque ustedes quisieron acomodar los datos para que se justificara el tema, sino que de verdad, desde el principio es una necesidad que podemos resolver de manera ética. Que igual lo vimos en el planteamiento del problema, que un buen problema es así cuando se puede resolver mediante medios éticos. El informe de resultados, el investigador tiene esta responsabilidad de informar con precisión y evitar el mal uso de los datos de la investigación. Hay personas que tienen todos sus resultados y hay incluso datos que no le ayudan, por decirlo de alguna forma, a ver o a
que el proceso se vea perfecto dentro de la investigación y entonces deciden omitirlos y deciden quitarlos. Eso no es ético, hay que anotarlo. Por ejemplo, instrumentos que cuando hacen el alfa de Cronbach se dan cuenta que es una prueba de confidencialidad, de confiabilidad, y se dan cuenta que ese instrumento no la pasa, entonces omiten ese instrumento o omiten la información de que no pasaron esa prueba. Esas cosas no se hacen, se anotan dentro del informe de los resultados y se dicen, o gente que omite resultados que puedan ir en contra de la hipótesis, eso tampoco se hace y tampoco es la idea. O sea, no pasa nada si su hipótesis de trabajo o hipótesis de investigación es, uno se da cuenta que no es verdad por los resultados, no pasa nada, es parte de la investigación y es parte de los resultados que tenemos que informar. Como otras dos responsabilidades, primero, evitar una publicación cuando lleguen a ese paso, que yo espero que ustedes sus resultados de tesis después los publiquen en artículos, pero aquí hay que tener cuidado de evitar una publicación duplicada o fragmentada, es decir, que hagan diferentes artículos. De verdad pasa mucho en la que se dice lo mismo, pero bajo otro enfoque para que puedan tener muchos artículos bajo su nombre, o que una misma investigación la fragmentan en 3, 4 artículos para tener igual más renombre. Eso tampoco es bien visto como una responsabilidad, o más bien es una responsabilidad no hacerlo, no es bien visto dentro de la ética de investigación. Y por último, el crédito de publicación y plagio, tener cuidado con darle el crédito a las personas que corresponden y evitar el plagio incluso no solo en citas de autor, sino también en el trabajo de otros investigadores. Bien, hay diferentes situaciones éticas relacionadas con los participantes, ya no con mi responsabilidad como investigador o con mis valores éticos desde la disciplina, sino con las personas participantes con las que hacemos la investigación. Una tiene que ver con riesgos y beneficios. Es un objetivo de nosotros, un objetivo ético, llevar a cabo una investigación que cree conocimientos nuevos, pero preservando la dignidad y el bienestar de las personas participantes. Tenemos que evaluar, como lo hemos dicho antes, el daño, no solo en un sentido general, sino también con respecto a la visión del mundo que puede tener esta persona y los antecedentes culturales. Por ejemplo, si hacemos investigaciones relacionadas, pasa mucho con el tema de la sexualidad, tener cuidado de no hacer sentir a la persona que malo, que está equivocada por ejemplo, por sus creencias religiosas. Hay que tener mucho cuidado en el diseño de los instrumentos para que esa persona no se sienta de esa manera. Y también es nuestra responsabilidad identificar posibles fuentes de riesgo, eliminarlos o minimizarlas para proteger a las posibles repercusiones que pueda tener en los participantes. Otra situación ética que hay que tener cuidado, por eso está la campanita, es evitar el daño o la desinformación. Es decir, no desinformar o retener información de posibles participantes sobre la naturaleza del experimento, de los instrumentos o procedimientos involucrados en el estudio. Es decir, no tergiversemos hechos y no omitamos información relacionados con el objetivo de la investigación. Obviamente, una situación muy, muy concreta y relacionada con los participantes es la confidencialidad y privacidad, sobre todo en las investigaciones relacionadas con nosotros, ¿verdad? Es importante que cuando usted, ya sea un instrumento grupal o un instrumento individual, y sobre todo en investigaciones cualitativas, que ustedes se aseguren que el lugar donde aplican los instrumentos sean privados, y también que el lugar donde ustedes analizan los datos y guardan los datos, porque evidentemente cuando nosotros hacemos la matriz, pues sí hay datos que no son confidenciales para nosotros identificar los casos y demás, para luego hacer los posibles cruces. Es importante que esa información sí sea privada y sea confidencial y que otras personas no tengan acceso a esta. Toda información del participante debe ser protegida, no se debe divulgar así como así, sino que tiene que existir anonimato, como les decía antes, no solo designando algunos códigos específicos, ¿verdad?, para su nombre, sino también que no haya forma de identificarlos con alguna información, ¿verdad?
Y también tenemos que tener cuidado en minimizar la invasión súper cercana de recopilación de datos para proteger la privacidad de las personas participantes. Ahora sí, el consentimiento informado. Para mí esta parte es muy importante porque es la más práctica. Las otros principios, responsabilidades y situaciones, pues son cosas que tenemos que hacer y tomar en cuenta, pero consentimiento informado casi que es lo primero, es el primer acercamiento que nosotros tenemos con la población. ¿Okay? Se refiere a ese proceso de dar a los participantes la oportunidad de decidir si participar o no en nuestro estudio. Y tenemos que tener en cuenta elementos claves. Entonces, antes de aplicar cualquier cosa, tenemos que tener una reunión con nuestras personas participantes para explicarles la investigación. Bueno, y ahí vamos a ver otras cosas que tenemos que decir también, como beneficios y demás, y para que estas personas nos puedan autorizar a iniciar. Esto puede ser un proceso frustrante. Hay personas que a veces dicen que del todo no. Entonces, yo sí les recomiendo que hagan un primer acercamiento, ojalá por teléfono, y luego hagan un segundo acercamiento de forma personal con las personas que ustedes hayan entrevistado por teléfono, que ustedes creen que realmente vayan a participar para que sea más seguro. Hay que tener en cuenta elementos claves como la capacidad, y a eso nos referimos a que, por ejemplo, los menores de edad no pueden decidir participar en un estudio por sí solos, sino que tenemos que tener el consentimiento también de las personas encargadas y también revisar la capacidad mental. Si tenemos algún compromiso cognitivo, pues tampoco son personas que pueden decidir por sí solas, sino que necesitamos también el consentimiento de personas encargadas. Tenemos que dar una información completa y contextualizada de nuestra investigación y tenemos que respetar la voluntariedad. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces disfrazan la voluntariedad. Entonces, por ejemplo, hacen investigaciones que el instrumento es un trabajo, lo digo porque me pasó, es un trabajo de un curso. Entonces, lo hacen uno firmar un consentimiento que es voluntario, pero sutilmente, evidentemente, están obligando a esas personas participantes porque lo tienen que hacer porque tiene puntaje en un curso. Eso no es ético. Ustedes tienen que evitar cualquier hecho que haga que la autonomía de nuestras personas participantes se vea doblegada. O, por ejemplo, que son instrumentos que aplican en un centro laboral y entonces Recursos Humanos dice hay que llenarlo. Evidentemente ahí no hay una voluntariedad explícita. Hay que tener cuidado con esa parte del consentimiento. Y aquí es muy importante establecer acuerdos claros y justos con obligaciones, riesgos y responsabilidades que las personas participantes van a tener ante el estudio. ¿Qué debería incluir un consentimiento informado? Bueno, eso yo se los dejé en las diapositivas, puede ser que sea mucha información en una sola diapositiva, pero sí me parece importante para que lo vayan construyendo. Tiene que incluir el nombre, el número de teléfono y una dirección, no tiene que ser exacta de la persona, ¿verdad? Que va a hacer el estudio para contactarlo en caso de preguntas o alguna situación. También identificar la facultad o las personas encargadas de ustedes en caso de alguna situación de la persona participante. Tiene que haber una declaración de qué involucra la investigación con el título, el propósito y la descripción general del estudio. Vean que aquí, sobre todo para lo cuantitativo, no incluimos hipótesis. Ya les digo, no por omitir información, sino para no hacer que las personas participantes de alguna manera intenten responder a esa hipótesis. También tiene que ver una descripción de cuáles van a ser los procedimientos, o sea, las técnicas o los instrumentos a aplicar, sobre todo cuánto tiempo incluye y cómo vamos a hacer para luego contactar a las personas participantes y darles una devolución, ¿verdad? Alguna descripción del posible riesgo o incomodidad y si no hay, pues decir que no hay, ¿verdad? Probablemente siempre haya porque implica traslado, por ejemplo, implica puntualidad. Una descripción de qué van a ganar las personas participantes, qué es lo que racionalmente pueden pensar o esperar. Y eso sí tienen ustedes que darle mucha cabeza. Cuando ustedes generan este tipo de investigaciones, piensen que va a ganar la persona participante, porque sí es algo con lo que
ellos normalmente deciden participar o no del estudio. Que eso, el beneficio puede ir desde el conocimiento propio hasta que tienen un refrigerio después de la aplicación del instrumento. Eso también aplica. En caso de que estos participantes tengan, en caso de orientación, una intervención, ¿verdad? Tiene que haber una declaración de procedimientos alternativos en caso de que algo pasara y que sean ventajosos para el participante. Incluso que si pudieran hacer algunas conexiones con orientadores de la institución en la que van a hacer la investigación, o con otros profesionales de ayuda también dentro de esta población que ustedes van a trabajar. Es importante que hagan alianzas para que también sea un beneficio. Y también especificar hasta dónde se hace la confidencialidad. Es decir, que también las personas participantes sepan que a pesar de que evidentemente no se va a mostrar sus nombres y demás, es posible que ustedes puedan publicar esto en artículos científicos en revistas y que además va a estar dentro de la biblioteca del CIDE. Una declaración de cómo van a ser informados los resultados, como lo que vimos ahorita. Una declaración que diga específicamente, por ejemplo, yo, un espacio para el nombre de la persona participante, participo voluntariamente de, ¿verdad? Y puedo suspender mi participación en cualquier momento sin ninguna penalización y que ellos firmen. Normalmente se les pide que pongan nombre y número de cédula y la firma. Y una explicación en caso de, yo creo que en el caso de ustedes no aplica, pero de posible compensación o tratamiento si se produce alguna lesión durante el proceso.